Dos miradas se cruzan al pasar, curiosidad que no puede esperar. Entre risas y preguntas, todo va a comenzar. Dos curiosos se me cruzan, quién sabe qué va a suceder. Café y misterios, todo puede ser. Hola. Oye, hoy vamos a meternos de lleno en algo que hacemos todo el tiempo, pero casi ni lo notamos, nuestra forma de hablar. Hola, ¿te refieres a esa musiquita que tenemos cada uno? Exacto, esa cadencia, esa forma particular de pronunciar. ¿De dónde salen los acentos? ¿Por qué suenan tan distintos? Es una súper buena pregunta. Y la respuesta, bueno, no es sencilla. Me imagino. Estuve viendo que hay, varias fuentes, ¿no? Estudios de lingüística, cosas específicas como el análisis del español rioplatense. Sí, y también investigaciones sobre cómo chocó, digamos, el español con las lenguas que ya estaban en América, como el quechua, el otomí. Hay un montón de factores. Claro, y también leí sobre cómo influye lo social, la geografía. Exacto, todo eso se mezcla. Entonces la idea hoy es como desarmar un poco este rompecabezas, ¿no? Entender qué hay detrás de toda esa variedad de acentos que escuchamos. Me encanta la idea. A ver qué descubrimos. Venga. Para empezar, ¿qué es un acento exactamente? Porque a veces se confunde con dialecto. Buena aclaración. A ver, el acento es fundamentalmente la pronunciación. Esos patrones de sonido, la entonación, que asociamos a un lugar, a un grupo. Y lo importante es que no hay uno mejor o peor, ¿verdad? Todos tenemos uno. Totalmente. El concepto de acento neutro es un mito. El dialecto ya es más amplio. Incluye también palabras propias, formas de construir las frases. Entendido. ¿Y estos acentos, cómo nacen? ¿Por qué no hablamos todos igual si venimos del mismo idioma base, digamos? Pues por el contacto humano y también por la falta de contacto. Imagínate, la gente se mueve, interactúa, se mezcla, o a veces quedan grupos más aislados. La geografía, entonces. La geografía es clave, sí, y la historia de esos movimientos. Y aquí entra el ejemplo del Río de la Plata, ¿no? El acento de Buenos Aires, de Montevideo. Las fuentes dicen que es producto de una mezcla tremenda. Exacto. Es un caso de libro. A finales del siglo XIX, principios del XX, llegó muchísima gente. Italianos, españoles, principalmente. Una inmigración masiva. Enorme. Y claro, toda esa gente, con sus formas de hablar, interactuando, dio lugar a algo nuevo. De ahí viene esa sh o z tan característica, el yeísmo. El lluvia, en vez de lluvia, por ejemplo. Esa misma. Y el voceo, el uso del vos. Vos tenés, en lugar de tú tienes. Es el resultado directo de ese cóctel cultural y lingüístico. ¡Qué interesante! O sea, la mezcla crea novedad. Y por el contrario, si un grupo se queda más aislado, conserva cosas antiguas. Justo eso. El aislamiento funciona como un conservante lingüístico, digamos. Hay ejemplos en algunas zonas andinas. ¿Ah, sí? Sí, comunidades que tuvieron menos contacto históricamente y, según los estudios, mantienen rasgos del español de la época colonial que en otros sitios ya cambiaron o desaparecieron. Es como si el tiempo pasara más lento para la lengua en esos lugares. En cierto modo, sí. Son las dos caras. El contacto genera cambio, el aislamiento preserva. Fascinante. Pero hay otro tipo de contacto que mencionan mucho las fuentes. El que ocurrió cuando llegó el español a América. No llegó a un lugar vacío, ¿cierto? Para nada. Imagínate, se encontró con, un cronista dijo, una verdadera selva de idiomas. Cientos de lenguas distintas. Lenguas originarias, claro. El famoso sustrato. Exacto, el sustrato lingüístico. Y esa interacción dejó huellas por todos lados. Algunas son obvias, como palabras que tomamos prestadas para nombrar plantas o animales locales. Como canoa, chocolate, aguacate. Esas mismas. Pero también hay influencias más sutiles, digamos, en la estructura de las frases, en cómo usamos ciertas palabras. ¿Cómo cuáles? Dame un ejemplo que te haya llamado la atención.
Bueno, fíjate, hay estudios en México que notan algo curioso con el verbo estar. A veces lo usan donde uno esperaría haber. ¿Cómo así? Pues en vez de decir había una campana de oro, dicen algo como estaba una campana de oro. Qué raro suena. ¿Y eso por qué? La hipótesis es que podría ser una influencia de cómo algunas lenguas indígenas de la zona conceptualizan o expresan la existencia de las cosas. Ponen más el foco en el estado, en el estar ahí. ¡Wow! ¡Qué profundo! Y sí, o también en zonas del Chaco argentino se ve un uso particular del pronombre le, lo que llaman leísmo. Parece que no es solo gramática, sino que tiene que ver con matices culturales sobre a quién o a qué te refieres, quizás heredados de lenguas originarias. O sea, la cultura metida en la gramática. Exacto. Y ojo que también pasó al revés. Hay lenguas indígenas, como el otomí, que tomaron prestadas preposiciones del español, como para o con, y las usan, bueno, a veces junto a sus propias formas, creando como una redundancia. Qué interesante ese ir y venir. Entonces no es solo geografía e historia de migraciones, sino también este choque y mezcla de sistemas lingüísticos diferentes. Exactamente. Y falta un factor importante, ¿Cuál? el social y el generacional. Ah, claro. Cómo hablamos también tiene que ver con quién andamos, ¿no? Desde luego, imitamos a la gente que nos rodea, muchas veces sin darnos cuenta. Es el efecto camaleón que dicen los psicólogos. Como los adolescentes que adoptan la jerga del grupo. Justo. Es una forma de marcar identidad, pertenencia. Y además, la lengua no es estática, ¿eh? Cambia con cada generación. Se adapta a nuevas realidades, a nuevos contactos. O sea que nuestros hijos o nietos probablemente no hablarán exactamente igual que nosotros. Seguramente no. Y los acentos, claro, son marcadores de identidad muy fuertes. A veces, lamentablemente, también se asocian a estereotipos. Pero eso es otro tema. Uf, sí. Entonces, si juntamos todo esto, nuestro acento es como una especie de biografía sonora, ¿no? Me gusta esa idea. Exacto. Es el eco de la historia de nuestros ancestros, de las migraciones, Ujú. Del contacto con otras lenguas, otras culturas, de nuestro entorno social, de a quien imitamos. y de la propia evolución natural del lenguaje. Es un montón. Es una huella complejísima, un reflejo vivo de la historia humana y cultural, condensado en cómo movemos la boca al hablar. Increíble pensarlo así. Todo eso resonando cada vez que decimos una palabra. Es un testimonio constante. Y bueno, esto me deja pensando. Ahora, con Internet, la globalización, ¿qué pasará con los acentos? Es la gran pregunta, ¿no? Porque por un lado, estamos súper conectados. Escuchamos acentos de todos lados. ¿Se van a mezclar más? ¿A parecerse más entre sí? ¿Una homogeneización? Podría ser una tendencia. La influencia de los medios globales es fuerte. Pero por otro lado, también nos metemos en nuestras burbujas, ¿no? Comunidades virtuales, grupos con intereses específicos. ¿Podrían surgir nuevas variedades, nuevos acentos digitales, digamos? ¿Quién sabe? Quizá veamos las dos cosas a la vez. Cierta nivelación en algunos aspectos y al mismo tiempo nuevas fragmentaciones o identidades sonoras ligadas a lo digital. Uf, para darle una vuelta. Queda ahí la reflexión para quienes nos escuchan. Definitivamente. El futuro de los acentos está por escribirse, o mejor dicho, por hablarse. Dos curiosos en el café, charlas que nunca se ven, historias vuelan al revés. Hasta la próxima